las cosas que están escritas. Hoy vamos a ver misterios también de la manera hermenéutica, de expurgación y de unas cositas más. Mateo capítulo 13, versículo 11. Mateo capítulo 13, versículo 11. Respondiendo Jesús les dijo a los discípulos, porque a ustedes, mis discípulos, recuerde que no todos los que iban a las conferencias de Jesús eran discípulos. Los discípulos eran los que andaban con él. Porque a ustedes les he dado a saber los misterios del reino de los cielos. Mas a ellos, los que están allá afuera, los que aparecen de vez en cuando, no les he dado a conocer los misterios. Colosenses capítulo 3, versículo 23. Esto creo que lo voy a repetir varias veces. Ni mis hijos, ni mi esposa, ni yo tenemos pensión. Y yo no aspiro a una pensión. Yo prefiero la herencia de Dios. Colosenses 3, versículo 23. Y todo lo que hagan, háganlo de corazón. ¿Como para quién? Tenemos que aprender esa cultura. Y no para los hombres. Tenga presente eso, no para los hombres. No trates de agradar a los hombres. Sabiendo que es del Señor que recibiré la recompensa ¿de qué? De la herencia. ¿A qué jubilación? La recompensa de la herencia por esta razón. Porque a Cristo, el Señor, recibe. Primero a los Corintios capítulo 2, versículos 7 al 10. Si usted que lleva tiempo conmigo, usted quiere explicarle a una persona algo de que usted ha sido enseñado aquí, pero usted no lo sabe bien, quédese calladito. Quédese calladito, porque comienza usted a hacer un remiendo por aquí y otro remiendo por acá. La palabra de Dios no es de remiendo. Todos son misterios que necesitamos aprender a entender los misterios de Dios. Entonces, el versículo 7, quiero pedirle un favor, si usted necesita hablar por celular, allá afuera. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. La sabiduría oculta, la cual, escuche, la sabiduría, Dios predestinó antes de los siglos. Dios habló con la sabiduría y le dijo, te voy a predestinar para que me lleves a toda la gente que me busque, llévalo a la gloria. La sabiduría tiene un compromiso. Al que busque la sabiduría. Porque hay gente que cree a su manera. Y hay una fe bucal. Una fe bucal. Oral. Ya. Digo 4 letras más y entonces. Dios predestinó a la sabiduría para nuestra gloria. ¿Usted sabe qué es la gloria que Dios tiene para nosotros? Todo. Todo. Salud, dinero, amor, tranquilidad, paz, como debemos vivir los hijos de Dios.
Versículo 8. La sabiduría que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. Porque si el sistema del mundo lo hubieran conocido, jamás habrían crucificado al Señor de gloria. 9. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni se han imaginado los hombres en sus corazones, son las cosas que Dios ha preparado para los que con sabiduría aprendes a amar a Dios. Porque también el amor bucal son 13 citas. Son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios, escuche, nos las reveló, no a los que leen. A nosotros, dice el apóstol Pablo, por el Espíritu. Porque el Espíritu de Dios todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Entonces, si usted quiere conocer de Dios, usted debe hacer lo que debe hacer para que el Espíritu de Dios se vaya formando. Bacano no es malo, ¿verdad? Bacano en las congregaciones que te hacen recibir al Señor poniéndote las manos aquí y que hables en lengua. Sí, ya recibiste al Señor. Bacano. Lamentablemente no es así. Entonces, cuando tú vienes aquí, tú encuentras unas cosas raras. Raras, ¿por qué? Porque están en contra del sistema religioso. Dios nos revela es por el Espíritu. Si tú quieres entender, tener luz, recibir revelación para entender los misterios de Dios, necesitas al Espíritu. Ay, como 3 nomás. Si quieres recibir revelación, necesitas al Espíritu de Dios. Y para recibir el Espíritu de Dios hay un proceso. Tienes que aprender lo que es la doctrina que es conforme a la piedad, el misterio de la piedad y el ejercicio para la piedad. Gálatas 1, versículos 11 y 12. Cuando el apóstol Pablo predica lo que le reveló Jesucristo. Pablo no inventó nada. Yo tampoco invento nada. Yo llevo tiempo leyendo, orando. Esta síntesis, yo la comencé desde el jueves, viernes, sábado, hasta hoy domingo. 5 de la mañana me levanto otra vez a revisar y a añadir y a corregir. Más les hago saber, hermano, que el evangelio anunciado por mí, y yo también te digo lo mismo, no es según hombre, no he copiado de los hombres. Mis 5 años en instituto bíblico aprendí, pero no aprendí revelación porque no enseña revelación. Y después otros 7 años con el pastor Victorio García Barbón. Creo que duró un poco más de 7 años. Aprendí la diferencia entre la dispensación de la ley y la dispensación de la gracia y muchas cosas más. Muy agradecidos con el pastor que lamentablemente ya falleció. Les hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Pues yo ni lo recibí, ni lo aprendí de hombre alguno. Yo lo recibí por revelación de quién. Pablo no se llamaba Pablo, se llamaba Saulo. Pablo no era cristiano. Pablo era de la ley. Fariseo, Saulo, de la ley. Entonces ya Dios le cambia el nombre cuando él comienza a ser perseguido. Pasó de perseguidor a perseguido. Porque todo el que predica la verdad es perseguido. Todo el que predica la verdad siempre tiene muchas fricciones. Porque la gente quiere. Por eso es que a veces se voltean. Porque. ¿Qué vas a hacer tú para la izquierda? ¿Para qué coges para allá? Pero agarran para allá. Yo ni lo recibí, ni lo aprendí
de ningún hombre, sino por revelación de Jesucristo. Yo he aprendido mucho del apóstol Pablo. O sea que si aprendí del apóstol Pablo, he aprendido también de Jesucristo. Efesios 1, versículo 3. Esta es una pequeña introducción apenas al mensaje. Efesios 1, 3 y 4. Después damos un brinquito porque tengo que expulgar. No expurgar, expulgar. Para ganar tiempo. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Escuche bien, que nos bendijo con toda bendición espiritual. ¿Dónde? En los lugares celestiales. ¿Quién de ustedes ha visitado los lugares celestiales? Pero cuando nos crearon espíritu a imagen de Dios, conforme a su semejanza, allá Dios nos predestinó. Nos preparó un destino. Pero el hombre natural, en su carnalidad, siempre va en contra del destino que Dios le prepara. Por eso es que todos nos hemos estrellado. De una, de otra manera nos hemos estrellado. Y algunos hemos hecho unas cosas bárbaras. Entonces nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. No en San Judas Tadeo, no en las ánimas benditas del purgatorio, sino en Cristo. ¿Y cuándo? Nos escogió en Cristo, versículo 4. ¿Cuándo nos escogió en Cristo? No existía el mundo ya. No existía el mundo. Pero eso la gente no lo sabe y los que lo saben no lo entienden. Antes de la fundación del mundo, para propósito, que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Porque las manchas que cometimos delante de la gente, eso te la van a ver siempre. Tú puedes hacer milagros, hacer que llueva, que escampe, puedes hacer lo que sea, pero los errores que cometimos, ahí te lo van a sacar siempre. Ahora, ¿de qué se las tira? ¿Ah? Yo que lo conocí. No importa, no importa. Porque hay algo que se llama envidia. Y el ser humano, en su naturaleza humana, es envidioso. 9. Dándonos a conocer el misterio de qué. O sea, que la voluntad de Dios es un misterio. Y la gente cree que leyendo la Biblia a toda velocidad puede entender la voluntad de Dios. Según su beneplácito. Porque Él se había propuesto en sí mismo, 10, de reunir todas las cosas en ¿quién? Coño, pero ¿qué tanto Cristo, Cristo, Cristo? Porque es que sin Cristo no pasa nada. Sin Cristo no pasa nada. Reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Estamos viviendo esos tiempos. Dispensación del cumplimiento de los tiempos. Así las cosas que están en los cielos como las que están en la tierra. 11. En Cristo, asimismo, tuvimos jubilación. Gerencia es la cosa. Yo te estoy diciendo que la herencia es mejor que la jubilación. Antes me daban una copa. No, que no la sirviera, sino también vaya. Uno no sabe qué le echan a uno ahí. ¿Qué sabe uno eso ahí expuesto ahí? Ay, yo predicando esto. Y que hay gente que va a sentir unos golpes. No he comenzado. En Cristo, diga, en Cristo. Tengo herencia. No jubilación. Habiendo sido predestinado conforme al propósito de uno que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Y la voluntad es un misterio también, ¿verdad? Entonces,
Por eso hay gente que se ha vuelto loco y a veces se ponen a leer la Biblia marihuanao. Se vuelven locos más rápido. Según el designio de su voluntad. El versículo 15. Por esta causa, también yo, Pablo dice, habiendo oído la fe de ustedes en el Señor Jesucristo y del amor de ustedes para con todos los predicadores, no ceso de dar gracias a Dios por ustedes, haciendo memoria de ustedes en mis oraciones. ¿Para qué? Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, gloria con minúscula, no vaya a creer usted que era que una señora Gloria era el hijo de la hija de él. El Padre de gloria les dé. ¿Viste eso? ¿Viste eso? Espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, de Dios. Espíritu de sabiduría y de revelación. O sea, entonces hay personas que se ponen a predicar unas cosas y los particulares que me critican a mí. Yo voy al pie de la letra. ¿No? Espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Mira, hay religiones que detestan las riquezas que provienen de Dios. Muchas religiones. Y hay gente que se abstiene a buscar la forma de las riquezas de Dios porque la quieren conseguir a la otra manera. Espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Dios. 18. Alumbrando los ojos del entendimiento. Estos no son ojos del entendimiento. Estos son los ojos de la cara. Los ojos del entendimiento para que sepan cuál es la esperanza a la que Dios los ha llamado. Si tú estás aquí porque te llamaron, si te trajeron a la fuerza, ya ese problema es tuyo. Si tú crees que Dios te ha llamado, Dios tiene un propósito contigo. Y es cambiarte. Bueno, yo aquí creía que era un poco o mucho. No, cambiarte todo. Ahí lo cantaron así. Todo. Todo lo que está dentro de mí necesita ser cambiado. No es todo. Ustedes algo han tenido que aprender. Los que llevan conmigo 10, 15, 20, 25, 30, 32, 33, 34 años. Algo tienen que haber cambiado. ¿Por dónde voy yo? Por los ojos. Alumbrando los ojos del entendimiento de ustedes para que ustedes sepan cuál es la esperanza a la cual Dios los ha llamado. Y sepan, escuchen, cuáles son las riquezas. Cuando Dios predestinó a la sabiduría para la gloria, es para riquezas. Las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Y sepan también cuál es la superinminente grandeza del poder de Dios para con nosotros los que nos congregamos. O sea que no te basta congregarte. No creas tú que por tú venir y sentarte aquí ya eres cristiano. No te equivoques. Ni dejes que te engañen. Yo no puedo hablarle a todos como si fueran creyentes. Quisiera que todos fueran creyentes. Que creyeran en verdad como Dios dice. No buscar. Hebreos 6, versículo 7. Ya vamos a ver aquí una cantidad de misterios que sé que se te van a arrugar tantas cosas en tu cuerpo. Porque la tierra, del versículo 7, que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella. ¿Quién es ella? La tierra.
y produce hierba provechosa. ¿Quién produce hierba provechosa? La tierra. Se bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce. Y si no se bebe la hierba, la lluvia, ¿no qué? Entonces la gente dice, pero es que yo me congrego y ¿por qué me va mal? Coño, porque no prestas atención a lo que se te enseña. Porque no entiendes lo que se te enseña. Y porque chocas contra lo que se te enseña. Porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, esa tierra recibe bendición de Dios. Bueno, ¿y qué tiene que ver la tierra? Que aprendas de la tierra. Si tú ves que llueve en tu finquita, vamos a poner que cada uno aquí tiene una finquita. Recibe una finquita. Y tú ves que llueve. Y llueve y tú sales y los pies se te mojan hasta arriba a los tobillos. Esa tierra tiene un problema. No se bebe el agua. Entonces, ¿qué va a producir? Cuando ya el sol la seca o tú comienzas a secarla, tú lo que encuentras es una costra ahí. Bueno, así hay personas. Así hay personas. Beber la lluvia o beber la palabra de Dios como lo que es agua pura es el principio de tu sabiduría. Si tú ocupas el lugar de la tierra, tú dices, pero si yo me bebo las palabras de Dios, ¿sí? Si me bebo, ¿qué es beberse las palabras de Dios? Leo. ¿Qué vas a leer? Lo que estás oyendo. Yo hago una síntesis, yo la pongo en el grupo, pídesela a cualquiera. Si tú, de los que estás aquí, tú no estás en el grupo y el que te trajo o el que tú conoces, pásame la síntesis para que la leas. Porque ponerte a leer la Biblia sin alguien que te explique, eso es un peligro. La síntesis es lo que yo estoy hablando por escrito. No es el resumen, es todo, es más, todo. Sí. Entonces la tierra bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella. La tierra se vuelve productiva y produce algo en el cual el sistema religioso está opuesto, se opone a esto. ¿Qué produce? Lo que te va a llevar a la riqueza. Diga conmigo sin miedo, diezmos. Y usted aquí no tiene por qué dar diezmos. Si usted no cree, no dé diezmos. Aquí no se piden diezmos. Usted puede entrar y salir y no tiene, nadie le va a pedir nada. No hay canasta. Datáfono, sí. Porque lo importante es que tú hagas lo que entiendes. Y si lo crees, como decían por ahí, más mejor. Porque esa es la idea. Entonces la persona que toma la palabra de Dios como agua pura, pon la cita de Isaías. Dios dijo, porque como la lluvia y la nieve riegan la tierra y la hace germinar y la hace producir, da semilla al que siembra, le da comida al que come, dice Dios. Así es mi palabra, la que sale de mi boca, no regresa a mí vacía, hará lo que yo quiero. Entonces Jesús, que no pelaba una, cuando leyó eso, dijo, nada hago por mí mismo. Según me enseñó mi Padre, así hablo. Por eso mi Padre siempre está conmigo. Porque cuando yo hablo, como mi Padre me enseña, hago lo que a mi Padre le agrada. Entonces tienes que aprender. ¿En qué me equivoqué? Entonces Jesús
que ya no se llama Jesús, se llama Jesucristo, nos enseñó a que si Él como hijo aprendió a hablar como Dios habla, nosotros también tenemos que hablar como Dios habla. Si no, vamos a ser fracasados. Porque las palabras de Dios son las que tienen poder para hacer lo que Dios quiere. Una muestra. Hágase la luz. Todo lo hizo Él con su palabra. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Recibe bendición. Entonces, ¿qué causa el ser humano para recibir bendición de Dios? La tierra que hace, produce hierba provechosa. Y si te dejas labrar. Versículo 8. Lo voy a leer como se debe leer. Nunca dejar. Acuérdense que la Biblia nunca se hizo por versículos ni por capítulos. Son pensamientos. Entonces los señores de la Biblia hicieron algo bueno para uno más o menos acordarse. Tú no oíste a Pablo decir que en el versículo tal, Pablo no decía sino como está escrito. Y si le decían a Pablo, ¿y dónde está escrito? Busca Isaías. 8. Pero la tierra que no se bebe el agua no puede producir hierba provechosa. La persona que no produce diezmos no puede recibir bendiciones. Lamentablemente. Pastor, pero a mí me va bien. Sí, es con tu trabajo. Es con tu trabajo y te va bien y puedes ganar dinero y no necesitas que vaya yo bien. Si yo estoy bien, sí, es verdad. Es verdad. Pero no es el propósito de Dios. El propósito de Dios es que tú tengas siempre, en todas las cosas, todo lo suficiente para abundar para toda buena obra, porque no creas tú que la riqueza es para que tú, voy a comprar 1000 pares de zapatos. No seas loco. Las riquezas son para hacer buenas obras. Entonces la tierra que no se bebe el agua, no produce hierba provechosa, no recibe. Qué bueno que tengo como a 7 aquí, más o menos. No da producción, no produce hierba provechosa porque no se bebe el agua. Si no se bebe el agua, jamás va a poder recibir bendición de Dios. No, pastor, yo tengo una fe. ¿De dónde sacaste tú la fe? ¿De dónde tú la sacaste? La única manera de tú sacar la fe es sacarla de la palabra de Dios. Sacarla de la palabra de Dios. Las palabras de Dios contienen la fe. Efesios 2:8. La fe es por el oír. Cuando tú ya tienes palabras guardadas y tú oras, tú te estás oyendo. A menos que seas mudo. Tú te estás oyendo. O sea, la fe es por el oír, y el oír, y el oír, y el oír. Y si tú quieres oír mensajes diferentes, tú vienes aquí, oyes. Pero si no lees, no estás bebiéndotela. Entonces, la tierra que no produce hierba provechosa, mira lo que dice Pablo, es reprobada. Está próxima a ser maldecida y su fin es ser quemada. Ese versículo, el 99% de la gente que se congrega no lo entiende. Que si yo entiendo eso, digo yo, Dios me reprueba, Dios me maldice, está próxima a ser maldecida y su fin es ser quemada. Y cuando ves quemazón, la gente se imagina infierno. No. Es como la tierra, y esto lo he explicado miles de veces. La tierra de tu finca, para que permee el agua, tú tienes que coger y echarle candela. La candela quema todo el sucio que no deja que la tierra permee. Muchas veces tú quieres leer la palabra,
Pero el poco de inmundicias, gracias por ayudarme. El poco de inmundicias que están en tu corazón te impide. Y de tu corazón sale, pero si tú estás bien, ¿qué necesidad tienes tú de eso? Es porque la gente no sabe que esta vida es una vida efímera, transitoria, y que debemos aprovechar cada día, cada hora. 9. Para ustedes. En cuanto a ustedes, yo estoy persuadido, convencido de cosas mejores que lo que le va a pasar a la tierra que nace. Estoy persuadido de cosas mejores. Y cosas que pertenecen. O sea, que está hablando solamente con gente que se va a salvar. Y necesariamente la gente que no se salva en la primera oportunidad, los que vamos a ser salvados, no es que se van para el infierno. Ninguna persona que el espíritu que le dé vida a su cuerpo fue un espíritu creado a imagen de Dios conforme a su semejanza, va a ir al infierno. Se le ocurre a un tonto, a un loco y al chavo. No. Que un espíritu que es de Dios, porque oído, nosotros fuimos creados a la imagen de Dios, tenemos su sustancia, estamos ahí como la gallina con sus polluelos. Cuando naciste tú te desprendiste. Cuando el verbo fue hecho carne, se desprendió y quedó como hombre. ¿Me estoy explicando? Estoy persuadido de cosas mejores que pertenecen a la salvación. Hay 2 resurrecciones. Las que obedecieron a Dios y los que, a pesar de que desobedecieron a Dios, 1000 años después los van a resucitar, pero también van a entrar en un juicio, y aquí mismo en la tierra hay candela. Estaba esperando que me recordara. Porque solamente al chavo, a un loco y a un religioso se le ocurre que Dios de su espíritu lo va a mandar al infierno. O sea, autocastigo. Se necesita estar loco. Entonces, usted lo que tiene que averiguar, hágase una radiografía. ¿Qué clase de espíritu le da vida a su cuerpo? ¿Por qué yo estoy persuadido de cosas mejores para ustedes? Porque ahora lo de los diezmos se va a aclarar un poquito más. Versículo 10. Porque Dios no es injusto para olvidar la obra. Yo me voy a adelantar a la obra, beber del agua. Y el trabajo de amor que ustedes muestran hacia el nombre de Dios. Cuando tú traes un diezmo, tú no mires al pastor. No mires al pastor. Tú estás honrando el nombre de Dios, porque es Dios el que te está diciendo, hablando de hierba provechosa, no es el pastor. Que muchos no lo entienden. No es problema nuestro. El trabajo de amor, leer. Perdón, la obra, el leer. Trabajo de amor que ustedes muestran hacia el nombre de Dios es sacando el diezmo o la hierba provechosa hasta ahora. Hasta ahora. Habiendo servido a los santos. ¿Cuáles santos? Los que te predican. Pastor, pero ¿cuántos pastores hay aquí? Aquí hay uno solo porque esta es una congregación. Pero en Barranquilla hay muchos pastores. En Colombia hay muchos pastores. En el mundo hay muchos pastores. ¿Ya entiendes? Pablo ahí no le está hablando a una iglesia. Pablo le está hablando a un país. A los
y para que entendieran la importancia de Abraham, le habló a los hebreos. Pastores, Abraham era apellido hebreo. Dios le puso el hebreo. Y entonces todos los descendientes de Abraham somos hebreos. No voy a meterme ahora en nada. ¿Por dónde vamos? Por el 10. Okay. 11. Pero yo deseo que cada uno de ustedes muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza. Si usted ve Hebreos 11:1, es pues la fe, la certeza de lo que espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, eso es lo que yo deseo también. Ustedes sean solícitos en utilizar la fe. Eso de la mudanza, lo voy a explicar rapidito. Tenemos un local ahí, ¿hace cuánto tiempo? Tenemos la plata. Y si la tuviéramos, yo pago un mes y el otro mes. La fe se tiene que basar en lo que Dios está mostrando. Si Dios, yo en sueño, Dios me dice, órate, al día siguiente como sea. Claro. Mira, yo vivía en un apartamento después de la debacle, cuando se cayó nuestro negocio, nuestra empresa, quedamos viviendo en un apartamentico allá en el barrio San Isidro. Los señores súper bien con nosotros, pero nos dijeron, vea, viene un familiar que se vaya. Le vamos a dar tantos meses para que se mude. Llegó el tiempo y no pudimos mudar. No pudimos mudar. Entonces yo fui y le dije al Señor, vea, el día tal, el mes que viene, yo me mudo. Si no me he mudado, me saca todo. Pero yo le desocupo a usted ese día. Pasaron unos días. Mi esposo y yo teníamos un programa de música salsa en Autónomo. Y antes de eso les digo, yo estaba acostado, mi esposa al lado, y de pronto oí una voz que me dijo, la fecha no recuerdo, pero vamos a poner una fecha el miércoles 30. Y yo quedé sentado. Telma. ¿Qué? Porque ella cuando ¿qué? Nos mudamos el 30 del mes. El 30 del mes. Entonces yo iba con unos long play y me encontré con un amigo mío. Me dijo, Julio, es un edificio, tengo unos apartamentos allá, ¿por qué no te mudas? Entonces yo le dije, ¿cuánto vale? Vamos a poner que hubiera dicho, no, en ese tiempo eran como, digamos, 500,000 pesos. Yo le dije, 500, ponme 300. Y te doy 200. ¿Qué tengo que hacer? Múdate. Y así fue que nos mudamos. Entonces yo quiero que Dios me dé una señal. No, es que por eso, porque lo físico no se ve. Porque me dicen sí. Tú no has oído el disco de Johnny Ventura. Amagar y no dar. Amagar y no dar. Amagar y no dar. Un pellizquito. Amagar y no dar. Puro amague. No es como hacía el pibe. Así, el tipo salía para allá. Ok, ¿por dónde vamos? No sean tan chistosos que faltan dos capítulos. El 11 ya lo. Cada uno muestre la misma solicitud hasta el fin, versículo 12. A fin o la finalidad, no se hagan perezosos. ¿Perezosos para qué? Para leer. A fin de que no se hagan perezosos, sino imitadores. Mira lo que viene ahora.
se va aclarando más lo que la gente no quiere entender, a fin de que no se hagan perezosos, sino imitadores de aquellos que aquellos que por la fe y la paciencia, ¡epa!, no se jubilan, heredan las promesas. Hay que saber leer, detenerse a leer para entender las promesas. O sea, ya hay un poquito de más luz. ¿Y sabes a quién van a meter como el ejemplo para la promesa? Abraham. Que la mujer de Abraham, Sara, 90 años, estéril, no tenía la menor posibilidad de amamantar. Naturalmente, nada. Podían llevarla al mejor brujo de Barranquilla, tampoco. Dice que ella le creyó a Dios. Y Abraham tuvo que creerle a Dios también. 13. Porque cuando Dios hizo diga promesa, a Abraham, no pudiendo Dios jurar por otro mayor, como he dicho yo aquí otras veces, lo digo, si Dios hubiera sido católico, hubiera dicho, por mi madre María. Eso es una cuestión del sistema religioso. A Dios no lo parió nadie. Y tengo que ser así seco, tosco. Cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo Dios jurar por otro mayor, juró por sí mismo. Le dijo, Abraham, te juro por mí mismo, que de cierto te bendeciré, como la tierra que recibe bendición. Te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y Abraham dice, pero ¿qué me va a multiplicar si no tengo hijos? Tengo un Damaseno allí, Eliezer, o Eleazar, como dice. El Damaseno. Entonces Dios le dijo, no, es un hijo tuyo el que te va a heredar. Entonces, igualito que nosotros, ¿verdad? Y Sara, ¿el pelado para cuándo? ¿Y tú sabes lo que es esa montadera? Abraham. Bueno, Abraham, hagamos algo. Yo soy estéril. Ahí hay una muchachita ahí, entre 15 y 16 años, la egipcia que trabaja con nosotros. Si a ti te parece, ten sexo con ella para que Dios cumpla su promesa. Abraham, 80 y largos años. Y la peladita de 16 años, grandita. Sí voy. Y así fue. Abraham llegó, actuó y Agar se preñó y parió. Y el hijo Ismael es el padre de todos los árabes que quieren destruir a Israel. Y así nos pasa a nosotros. Dios nos dice una cosa a su manera y nosotros la hacemos a la nuestra. Porque tenemos un poquito más de inteligencia que Dios. Un tris, no mucho, pastor, no vaya a creer, un tris, pero... Yo que hablo con cada uno de ustedes. Lo más probable es que te salga torcido. O que, por ejemplo, que tú me digas, pastor, voy a hacer tal cosa, voy a hacer un viaje. Bueno, encomiéndale a Dios. No, pero ya compré los billetes.
Debe la bendición. ¿Dónde está? Por eso es que antes de actuar, encomiéndale a Dios y espera que Dios te hable. Entonces Dios juró por sí mismo y le dijo a Abraham, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Ahora mira a Abraham. Y Abraham, habiendo, pero, esperó con paciencia. Alcanzó. Habiendo esperado con paciencia. ¿Qué es la fe? La certeza de lo que sé. Cuando tú estás esperando algo, vamos a poner que tú estás esperando a la chica, que te vas a salir tú. Tú con 70 años y la chica de 26. Pensionado. Pensionado. Y te pone la cita en el Buenavista, en el Buenavista. Está pensando, ¿verdad? Porque está esperando. Entonces Abraham cada rato decía, Dios prometió bendecirme con abundancia. Dios prometió bendecirme con abundancia. Dios prometió bendecirme. Porque cuando uno espera, lo que está esperando tiene que tenerlo aquí y aquí. XVI. Ahora Dios va a explicar por qué le hizo juramento a Abraham. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos. Pero para ellos, para los hombres, el fin de toda controversia es el juramento. ¿Y cuándo me vas a pagar? Mañana. Jura, jura. Por mi madre. XVII. Escucha este versículo. Por lo cual, ya sabemos la causa por la cual Dios juró. Ahora, por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los hijos de Abraham, los herederos de la promesa. ¿Sabes cuántas veces dice promesa ahí? 4 o 5 veces. Cuando tú veas que algo que te escriben se menciona más de 2 veces, es porque ahí está el asunto. Ahí está el asunto. Gramaticalmente y hermenéuticamente. Queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad incambiable, lo que Dios ha dicho. De su consejo, bébanse el agua y van a creer. Bébanse el agua y van a creer. Bébanse el agua y van a ser productores de hierba provechosa. Bébanse el agua y por ser productores de hierba provechosa, yo los voy a bendecir. Hey, ya aquí, no es para que la gente esté trabajando, coge para allá, coge para acá, mira para acá, que me levanto, que me... Hey, nosotros para que estemos en una piscina, allá en la playa, y te vayan a avisar. Dile que compre 17 billones. Ya. Lo que te estoy diciendo parece una locura o un chiste, pero eso es lo que Dios quiere. Dios no quiere que nosotros tengamos jefes. Porque el jefe te le dice que, el jefe, yo salgo aquí a las 7 de la noche, pero hoy hay servicio en la iglesia, estoy a las 7. Queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa, usted y yo,
¿Qué hizo Dios? Juró también. Juramento. Interpuso juramento. Para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un consuelo fortísimo. ¿Quiénes? Los que hemos acudido para asirnos, agarrarnos, aferrarnos a qué? A la esperanza que Dios ha puesto delante de nosotros. ¿Y qué es lo que debemos esperar nosotros? Dios juró bendecirme con abundancia. Y Dios me dijo que me va a bendecir con abundancia cuando yo me beba la palabra para poder ser productor de aquello que Dios me va a multiplicar. 19. Ahora, aquí viene algo que yo poco lo he leído. Pero hoy, como la salida es a las 2, tenemos chance para esto. Exactamente. 19. La cual esperanza tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo. Me toca explicar eso. Nosotros para tener entrada al lugar santísimo fue porque Jesús cogió su propio cuerpo como un velo y se lo quitó. La esperanza que nosotros tenemos es la misma esperanza que tenemos nosotros de que Dios nos va a bendecir con abundancia. Esa es la esperanza. Versículo 20. Por donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Ok, ahora mira lo que viene. Según el orden de Melquisedec. Bueno, ¿y quién es Melquisedec? Melquisedec fue un rey que cuando Abraham todavía no había engendrado a su hijo, ni Dios le había dicho. Abraham, dice en Gálatas, que este evangelio que se nos predica a nosotros, la iglesia, de antemano, Dios se lo predicó a Abraham. Ahí en Gálatas. Ya pueden ponerlo exactamente. Y la escritura previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles. Dio de antemano la buena noticia a quién? A Abraham, diciendo a Abraham, en ti serán benditas todas las naciones. Pastor, pero ahí nada más hay un solo versículo. ¿Y qué quería que te pusieran la Biblia ahí? Donde Jesús entró por nosotros, hecho como precursor, hecho sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Ok, brevemente. Versículo 21, que es el primer versículo del capítulo 7. Sí, porque es que eso debió ir en el versículo 6. Ahora sí van a prestar un poquito más de atención. Se acabaron las bromas. Porque Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que regresaba de derrotar a los reyes que Dorloamed y poco de bandidos ahí, malísimos, de la izquierda, por supuesto. Le bendijo. ¿A quién bendijo Melquisedec? A Abraham. Versículo 2. A quien asimismo Abraham dio, ¿lo qué? Los diezmos de todo. Entonces a mí me han dicho, pero si Abraham diezmó una sola vez, ¿y a quién más le iba a dar? ¿Ah? ¿A quién más? Si el pastor de Abraham era Dios. Eso es algo que quedó allí para nuestra enseñanza. Diezmo. Ahora usted vaya contando cada vez que en este pensamiento de Pablo se pronuncia diezmo. En quien asimismo Abraham dio, diga, Juan, ¿los diezmos de qué? De todo. Cuyo nombre de Melquisedec significa primeramente
rey de justicia, también rey de Salem. Esto es rey de paz. Ya Dios sabía que venía un rey. Digo, este es como el que Dios me habló. Aquí es donde tengo que darle a Abraham. Gracias. 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 Esa es desesperación del reloj. 3. Melquisedec, ni papá, ni mamá, ni genealogía, no tiene principio de días, ni fin de vida, no sabemos cuándo nació, ni si murió, ni cuándo murió, sino esto es lo que nos interesa. Hecho. Diga conmigo, hecho. Semejante. ¿A quién? Al Hijo de Dios. Permanece sacerdote para siempre. Okay. Versículo 4. Eso, significación, figura, sombra. Consideren pues cuán grande era Melquisedec, a quien aún Abraham, el patriarca, dio tú. No, yo no estoy predicando en inglés. Cinco. Ciertamente, los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento del pueblo de tomar. Sí. Hey, no es tri, es sí. Según la ley. Pastor, sí, pero nosotros no estamos en la ley, estamos en la gracia. Pero escogiendo lo que dice el pensamiento, que es a donde Dios quiere inducirte. Él terminó hablando de tierra, bebe agua, hierba provechosa. Después dijo, los que la obra es leer y guardar las palabras de Dios en el corazón. Y lo otro es, bien, allá está en el versículo 10 del capítulo anterior. Pastor, pero ¿por qué no escribieron diezmo? Coño, yo comencé diciéndote de los misterios. Entonces, hey, 5 citas de misterio y le digo, hey, esto, ¿por qué? Porque esto no le es dado a los de la izquierda. Esto no les es dado a los de la izquierda. No quieren entender los de la derecha, van a entender los de la izquierda. Vamos por el sí, ¿verdad? Eso. Aún Abraham el patriarca dio diezmo del botín a Melquisedec. 5. Ciertamente, los que de entre los hijos de Leví, de la ley, reciben el sacerdocio, tienen mandamiento de tomar del pueblo. Oh. Qué chévere, oh. Tomó de Abraham los diezmos. No. Estamos en el 6, ¿verdad? Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos. ¿Quién es aquel? Melquisedec. Tomó de Abraham. Ya yo dije for, ahora five. Así que ni en español ni en inglés. Tomó de Abraham los diezmos. Oído. Y bendijo al que tenía. Dios le prometió a Abraham, ¿verdad? Y a nosotros. Y Abraham dio diezmos. ¿Dio diezmos a Abraham? ¿Y a quién se los dio? Los diezmos que usted trae aquí,
aunque los va a recibir el pastor, ustedes lo traen para el Melquisedec de ustedes. ¿Quién es el Melquisedec de ustedes? Ustedes tienen que traer sus diezmos, no al pastor. Ay, si está rabioso con el pastor. Yo no entiendo eso. A mí no me parece, yo creo. Pero aquel cuya genealogía no es contada entre ellos tomó de Abraham los diezmos. ¿Quién es ese? Melquisedec. Y bendijo al que tenía las promesas. Entonces, como tú eres descendiente de Abraham, y Dios juró también bendecirte con abundancia, y Dios juró la inmutabilidad de su consejo, bébete el agua y vas a creer. ¿Okay? Entonces ahora, Melquisedec bendijo a Abraham. Este es Abraham. El Melquisedec nuestro, Jesucristo, no bendijo a Abraham, bendiga a los creyentes. A la descendencia, a los herederos. ¿Quién lo bendice? Jesucristo. Cada vez que tú traes una hierba provechosa, que ya entendiste que hierba provechosa es una cifra exacta. Siete. Mira lo que dice Pablo. Sin discusión alguna. Y aquí hemos discutido. ¡Prie! Diga sin discusión alguna. El menor es bendecido por el mayor. Aquí, ¿quién es el menor? Ustedes. ¿Y quién es el mayor? El que te bendice. El que bendice. 8. Y aquí, ciertamente, reciben 6 hombres mortales. Cristo mismo constituyó a uno apóstol, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Oye, los levitas sí podían y nosotros no. ¿Ah? Y entonces la mujer, ya estos muebles están viejos. Hace años que no cambian los muebles. Y si es la mesa de comedores. Una porque sí, otra porque no. Es que todo lo que hagan es malo. En casa los hombres todo lo que hagan es malo. ¿Y tú qué dices? ¡Robo! Si no ven que Víctor dijo la soya, pero lo dijo despacito. Para que no viera la señora allá. 8. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales. Los recibimos, pero tú se los traes a aquel que te bendice. ¿Entendiste? Amén. Lo leíste. Hay que comprar un vaso. Ahí, ¿entendiste? Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales. No, y lo pusimos ahí para que los chiquitos no alcancen. Aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí lo recibe uno, de quien se da testimonio de qué. Ese no fue el que murió en la cruz y no resucitó. Ese te da testimonio. Y por decirlo así, 9. En Abraham pagó
También Leví, que recibe, ¿cuántas veces? ¡Ey! 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 Oye, ¿dónde está? ¿Dónde está la? No, 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 no. Espérate, primero, ¿dónde está Charlotte? Que ella es la que cuenta en inglés. Todas las veces que se menciona el diezmo en estos versículos, la hermenéutica y la gramática, cuando una palabra se repite, se expresa varias veces, se llama énfasis. Hay un énfasis en los diezmos. ¿Para quién se escribió esa epístola a los hebreos? Para la iglesia. ¿Y la iglesia qué quiere? Que fije su mirada en qué? Los diezmos. Yo no tengo que traer aquí a alguien para que predique, porque no, pastor, a mí me da pena pedir los diezmos, que aquí no se piden diezmos. Si a usted le da la reverenda, ¿cómo se dice? Apostólica gana de dar diezmos. Hermenéuticamente, de dar los diezmos, lo da, y si no, es su problema. Dime, brother. Claro. ¿Y sabe qué dice Pablo? Si la ley diera vida como lo da la gracia, mejor vivamos en la ley. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Que es que la gente con ese, ¿cómo te digo? Ese don que tienen, ese don de entender lo que no entienden o desentender lo que entienden. 7 veces se menciona, 8 veces. Hermenéutica, la repetición es un recurso literario para destacar la importancia. En este caso, ¿la importancia de qué? Lo que está hablando indica un tema clave, un propósito específico. Léalo usted, busque, pregúntele a la IA. Entonces, la repetición indica un patrón, una estructura. Y vamos a terminar. En la síntesis, yo le tengo allí las diferencias y las similitudes entre Jesús y Melquisedec, entre Cristo y Melquisedec. Primera Timoteo 6:17, que nos vamos, Jorge. Cinco 17. Ok. Van a prestar buena atención, por favor. Los ancianos, este es Pablo, que aprendió revelación de, o sea, es como si Jesucristo hubiera escrito. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor. Mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Repítalo. Predicar y enseñar. 18. Pues la escritura dice, no le pongamos al árbol que trilla. Vas a tener un pastor y el pastor flaco pasando hambre. Estoy flaco. Estoy flaco y estoy ahí. Te voy a decir una cosa, son casi 2 años que llevo, ¿oíste? Casi 2 años de manduco. Pum, pum, pum. No pondrás bolsai al güey que trilla. Y digno es el obrero de su salario. Fíjate que no dice sueldo. Porque si a mí ustedes me pagan un sueldo, me tienen que pagar
cesantía y me tienen que pagar prima. Y aparte de eso, aparte ustedes me convierto en un empleado de ustedes. Si me convierto en un empleado de ustedes, yo tengo que hacer lo que ustedes digan. Pastor, que 1 hora de alabanza. No, son 3 horas. Vámonos aquí. Porque ustedes son los que me pagan mi sueldo. No, ustedes dan el salario. Salario dice, esto es una herencia. Y los que te están dando el salario van a recibir también su herencia. Es mejor la herencia que una jubilación. ¿Qué hace un tipo que se jubiló hace 30 años con un sueldo de, vamos, salió bien, de 7, 8 millones de pesos? Y la gasolina, ¿cómo? A 20,000 pesos. Y los que se han jubilado con el mínimo. Por eso es que la gente coge para la izquierda. Marcos 12. Vamos a terminar aquí. No traigan migajas. No. Déjelo ahí quieto. Yo le voy a decir esto. No traigan migajas. Pero yo lo que tengo aquí apenas para dar diezmo son 20,000 pesos. ¿Quién te ha dicho que son migajas? ¿Tú cuánto te ganas? Yo me gané 200,000 pesos. Y nos traigo una migaja. Trajo su. Y si no fuera diezmo, pues se podía considerar una migaja. ¿Viste cómo te salva el diezmo? ¿Qué es una migaja? Que tú tengas un pan así de este grande y te pida a alguien y da un pellizquito. ¿Ustedes conocen gente que da pellizquitos así? Eso es una migaja. Eso no se debe recibir. Eso no se debe recibir. Porque la iglesia, los ministros, no estamos para migajas. Si usted trae, mira, aquí tenemos un jovencito que gira en el día varias veces. ¿De cuánto? 1,200 de su diezmo enseguida. Como a la media hora que vendió otra cosa, manda su diezmo. Eso no es migaja. Eso es entender que el diezmo se llama primicia. Amén. ¿Qué haces tú con el diezmo aquí? En la cartera. No vayas a creer que te estoy diciendo otra cosa. En la cartera. Como te voy a mostrar, no vayas a creer, en la cartera. Primicia. Mande su cuenta. Ahora, si usted no tiene cuenta ni Nequi ni nada, y si está embargado, no meta el diezmo ahí. Usted, pero métalo en el sobre en su casa. Voy a ver si me explico bien. You home. No, home y house son dos cosas diferentes. Hogar y casa. Yo, cualquiera cree que yo hablo inglés. Entonces, una migaja es cuando la persona tiene, pero es miserable. Pellizca. Ni usted ni los pastores somos de pellizquito y de migaja. Y hay unos porque se pasan de soberbia. Allá llegó una vez, cuando Felicidad vivía allá con nosotros en Paraíso. Llegó y Felicidad le dio un banano. El tipo cogió el banano así y lo reventó. Y me da avisar y yo digo, ¿a dónde está el tipo? Ya no está. Marcos 12, que nos vamos ya. Dese un aplauso, por favor. Dese un aplauso.
de verdad, denle un aplauso a las personas que están a su lado. Ah, sí, ahora miramos. Marcos 12, versículo 41. Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda. ¿Ustedes sabían que el diezmo es una ofrenda? Y cuando Jesús estaba ahí en vida, la dispensación de la ley estaba vigente. Y le llamó como ofrenda. Miraba cómo el pueblo echaba dinero. ¿Dónde? En el arca. El arca. El arca de nosotros está allá. Un helicóptero. Arriba. Me están ayudando. Están desesperados ya, tienen hambre. Oye, a comenzar otra vez. 41. Estando Jesús, ¿dónde? ¿Delante de qué? ¿Cuál arca? Miraba. ¿Qué echaba? Dinero. Entonces dice que además los diezmos eran de cosas de guayaba, papaya. La gente para sacar excusas son capaces de decir que ya resucitaron. El embustero es embustero toda la vida. Y el embustero es embustero a causa de la arrogancia que tiene. Sí. Vamos a repetir otra vez. Estando Jesús sentado delante, miraba cómo el pueblo echaba, diga dinero. ¿Dónde? En el arca. Y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces esto me tocó un trabajo. Un cuadrante es el equivalente a las 2 blancas. Entonces, matemáticamente, era entre 1.100 y 1.700 pesos colombianos. Imagínate aquellos tirando de 3 millones, 4 millones, 5 millones. Entonces Jesús llamó a sus discípulos, vengan para que aprendan. Les digo, de cierto les digo, esta pobre viuda, ¿qué ponemos aquí de viuda? No, mejor no. Una mujer me dice así. No, aquí está su marido, por favor. Entonces, déjenme predicar. Llamando a Jesús a sus discípulos, les digo, de cierto les digo, esta viuda pobre echó, ¿cómo? Más que todos los que han echado en el agua. Porque todos los ricos han echado de lo que les sobra. ¿Cómo es que dicen los umpires? Safe. Oh. Todo lo que los ricos han echado es lo que les sobra. Diga, la migaja. Usted va a ganar $1 billón y va a traer 100,000 pesos. Por eso es que él dijo, esta viuda pobre ha echado más que todos en el año. ¿Por qué los ricos? Porque todos los que han echado lo que les sobra. Pero esta viuda de su pobreza echó. Pero por favor, todo. O sea, que la señora llegó con sus 1.100 pesos, los tiró. ¿No sabe por qué? Porque ella dijo, cuando yo llegue a casa. Diga fe. Si quieres ser bendecido por Dios, si quieres que se cumpla la bendición, la promesa que Dios te ha dicho, Jesucristo es aquel a quien tú tienes que entregarle tus diezmos, tu hierba
provechosa. Ponle el nombre que tú quieras. Pero ya tú sabes que hierba provechosa es el 10% de lo que tú. Ponle el nombre, ponle Fanny, Juana, lo que tú quieras. Pero ya tú sabes que eso, esa ofrenda, es una ofrenda. El diezmo es una ofrenda. ¿Es cuánto? El 10%. No tienes que mortificarte la vida con nada. No, que yo doy el diezmo y un poquito más. Coja el poquito y póngalo acá como ofrenda. Pastor, yo saco otro pellizquito de aquí. No, no saque de ahí, no saque ningún pellizquito porque va a caer como los ricos. Han echado lo que les sobra, pero esta viuda echó de su pobreza todo lo que tenía, todo su sustento. Las personas que están por primera vez, por favor, pónganse en pie. Están por primera vez. Primera vez que vienen. Si usted está, no le dé pena, que no le van a pedir diezmo. Al contrario, vamos a decir, los que vinieron por primera vez están exentos. Hay 4. Bueno, los nombres, no se levanten, los nombres. Me está haciendo así.